Amigos, muy buenas noches. Para el negocio de la tecnología de la información, que obviamente también incluye al Internet, el 2019 fue más bien flojo. Para este 2020, aunque se esperaba que mejoraría ligeramente, en el script no estaba la actual pandemia del COVID-19. Con este suceso, en dicha industria también hay quien se ha visto beneficiado y otros no tanto. ¿Cuál es la radiografía exacta de lo que sucede en esta industria? Esta noche nos acompaña Edgar Fierro, mandamás de la firma de análisis global IDC. Él trae perfectamente el pulso de lo que ha sucedido en este negocio, incluido el Internet. Lo invito a que nos acompañe. Ahí está con nosotros Edgar Fierro y le platicaba de los clarosobscuros que hay en el ámbito de la tecnología de información y sobre todo en lo que tiene que ver con Internet. Este es un rubro que se ha modificado, obviamente, por el tema del confinamiento, y pues vamos a platicar con Edgar Fierro, que él siempre tiene el pulso de estas industrias que les ha ido bien, otras no tanto, segmentos de la industria del TI. Edgar, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Hola Alberto, pues gusto saludarte y efectivamente estamos celebrando el 51 aniversario del Día del Internet y pues efectivamente pues han sido el vehículo que ha mantenido en operación muchas industrias, ¿no? Gracias al Internet se han mantenido interconectados los distintos procesos, ha habido comercio electrónico, incluso ha habido revisiones de salud desde el punto de vista digital, y bueno, pues el Internet nos ha provisto estos beneficios en estos momentos, ¿no? Edgar, recuerdo que platicamos hace poco, a principio de año, y el panorama que se tuvo en 2019 no fue nada bueno, tampoco se veía un 2020 bueno. ¿Qué tanto ha cambiado esa perspectiva y qué tanto influye el tema de, la declinación económica que se vive en el mundo y en nuestro país? ¿Cómo estás viendo el tema? ¿Cuál es el balance? Efectivamente, cerramos un 2019 con crecimiento nulo desde el punto Ajá. de vista económico, y desde el punto de vista de las tecnologías de información, un crecimiento moderado del 2%. Teníamos expectativas positivas cuando entramos a este año, sin embargo, pues nadie esperábamos la contingencia que hoy estamos viviendo desde el punto de vista económico, social, y esto ha impactado desde luego a la industria de las tecnologías de información. Hoy estamos observando un decrecimiento esperado del 4.7%, y ese es en un escenario eh, basado en que vamos a regresar a la normalidad pronto. Sin embargo, estamos incluso creando un escenario pesimista en donde la recuperación de distintas industrias va a ser muy lenta y va a verse más impactadas, y entonces el decrecimiento de la industria de las tecnologías de información va a ser alrededor del menos 8.4%. ¿Ese sería el escenario negativo, Edgar? Ese sería el escenario negativo. O sea, 4.7 y 8, ¿qué? 8.4. 4.7 y 8.4, el menos malo y el malo, ¿no? Exacto, exacto. Sin embargo, bueno, vemos cómo las tecnologías de información han sido las que han habilitado los distintos procesos para mantener la operación de las distintas empresas, ¿no? Desde Sí. luego, los más afectados han sido las pequeñas y medianas empresas, que muchas de ellas pues no pueden mantener su operación, pero los grandes corporativos, aquellos que implementaron de manera muy acelerada el teletrabajo, que construyeron e incluso han crecido el comercio electrónico de manera muy acelerada, quizá para los fines básicos que como familias necesitamos, esas han recaído en las tecnologías de información para habilitar estos nuevos procesos. Edgar, ¿y cuáles son los sectores que se han visto más beneficiados en esta crisis que estamos viviendo, esta crisis sanitaria, y cuáles serían los más perjudicados? Quizá los más beneficiados es el sector de telecomunicaciones, porque uno ha incrementado la cantidad de conexiones. Nosotros esperábamos un crecimiento de conexiones para este año del 13%. Mm. Sin embargo, esto se ha acelerado y el crecimiento en estas últimas semanas ha sido de más del 40%. Incluso la cantidad de contenido que están consultando los distintos usuarios está creciendo de 11.16 gigabytes a casi 20 gigabytes por
usuario en un mes. Entonces, hemos visto una aceleración muy importante. ¿Por qué? Porque los distintos sectores han recaído en las telecomunicaciones para mantener su operación. No se diga la educación en casa, no se digan las compras en línea, y efectivamente, pues el poder mantenernos ocupados dentro de nuestras actividades que regularmente tenemos. Entonces, el sector de comunicaciones ha sido el más beneficiado. Quizá el otro sector, y sobre todo por el tema de productos básicos de consumo, es el sector retail. Aquellos, eh, aquellos grandes retailers que han podido proveer pues los alimentos, Sí, los productos productos de básicos consumo, para ¿verdad? los productos de consumo para efectos de nosotros seguir pudiendo convivir en nuestros hogares, ¿no? Esos dos sectores han sido los más beneficiados. Quizá los menos beneficiados, desde luego, ha sido el sector turismo en todas sus ramas, desde la parte de hotelería, la parte de transporte, la parte de diversión. Esos han sido los más afectados. También el sector manufactura, puesto que requiere la operación en distintas plantas de las personas, y aquellos que se definieron como no esenciales, pues tuvieron que parar, y pues se detuvo alguna parte de la cadena de suministro. Me faltó uno muy importante que se vio beneficiado, que es la cadena de logística. Todo el transporte logístico, por todas las entregas que ha habido y por todo este comercio electrónico que se disparó, incluso a más del 100% en estas últimas semanas, pues se vio beneficiado el sector logístico. ¿Y cómo se explica, Edgar, con pues, este crecimiento que ha habido de algunos segmentos, cómo se explica que al final de cuentas la industria en general podría caer mínimo 4.7%? ¿Cómo explicar esto, Edgar? Explícanos, por favor. Pues finalmente vimos que muchos de los organizaciones ya tenían definidos planes de contingencia que, si bien no los habían disparado, no los habían liberado, implementado, tuvieron que ir implementando conforme a la marcha, pero ya habían hecho algunas inversiones. Esa es una de las razones por las que mantuvieron la operación. Sin embargo, el gasto asociado a nuevos proyectos, el gasto asociado a proyectos quizá de innovación que habían iniciado al arranque del año, los tuvieron que detener. Hoy estamos viendo que las organizaciones están recayendo en temas de tecnologías de información para tres temas principales. Uno, para mantener la operación. Dos, para salvaguardar las operaciones a través de soluciones de ciberseguridad, porque el modelo es totalmente distinto. Y tres, para aumentar la colaboración y la experiencia de los clientes. Para efectos de mantener un cliente en línea, las organizaciones están creando una experiencia digital distinta, y en eso también lo están manteniendo. Pero la balanza entre los proyectos de innovación que habían definido, que habían arrancado, versus mantener esta nueva operación, pues ha sido una balanza negativa desde el punto de vista de gasto en tecnologías de información. Edgar, recuerdo que alguna vez me platicaste pues, los desafíos que había en lo que es la tecnología de información, pero en la parte de ciberseguridad. ¿Qué tanto va a afectar pues esta caída de las inversiones, de los nuevos proyectos para la ciberseguridad y sobre todo los desafíos que hay para muchas empresas, y más ahora que pues, se ha disparado el comercio electrónico, las operaciones digitales, las transacciones con los bancos, etcétera? ¿En qué situación estamos en esa parte, mi querido Edgar? Fíjate que el tema de ciberseguridad sigue siendo el punto más débil: las personas, los empleados, la parte interna de las organizaciones. Y entonces, sí, efectivamente se están implementando herramientas para efectos de resguardar la operación de las organizaciones. Sin embargo, también se está trabajando muy duro en muchas de las organizaciones para efectos de cambiar la cultura, de no mezclar cómo conviven su manera personal en el ambiente corporativo versus, pues, utilizando, por ejemplo, hoy estamos viendo muchas reuniones sociales donde utilizamos nuestros dispositivos Sí. que son de la empresa. Esa es una amenaza importante, ¿cierto? Porque efectivamente ese tipo de reuniones no están aseguradas, y así vemos una constante importante en las distintas personas. Entonces ponen en amenaza
pues la operación de las organizaciones. Entonces, ahí vamos a ver un rubro importante. Está creciendo el tema de ciberseguridad. Esperábamos al inicio del año que creciera alrededor del 25%. Hoy estamos proyectando un crecimiento del 7%. Aunque disminuyó ese crecimiento, seguimos viendo o proyectando un crecimiento de cerca del 7% en soluciones de ciberseguridad. Mismo caso en la nube. En la nube estábamos esperando que creciera para este año alrededor del 32% y hoy en día estamos proyectando que los recursos de nube, ya sea infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, crezca alrededor del 12%. Es decir, los crecimientos se mantienen aunque se han disminuido ese valor esperado de crecimiento. Ahora, Edgar, el sector público, que es otro factor que el año pasado afectó mucho, 2018 afectó mucho, 2019 afectó mucho, ¿cómo está reaccionando? Supongo que también está en las mismas circunstancias, ¿no? Este es otro elemento que recuerdo que ha tenido que ver mucho con los bajos crecimientos que ha tenido la industria. ¿Cómo se ha comportado este año? Es correcto. El año pasado fue el que mayormente castigó a la industria de TI porque finalmente no se ejercieron las inversiones que nosotros habíamos pronosticado y tuvo un impacto directo en el valor al final del año. Pues nosotros vemos cómo el sector público ha detenido su gasto alrededor de tecnologías de información, sobre todo las oficinas de gobierno, las oficinas federales, estatales y municipales o ayuntamientos. Pero lo que sí ha mantenido su rumbo, su gasto, es aquellos gastos asociados a mantener los proyectos estratégicos que el gobierno federal definió. Y un gran ejemplo es el Banco del Bienestar ha mantenido sus inversiones alrededor de las tecnologías de información para ver cómo hace llegar los recursos de mejor manera, incluso de manera más segura hacia los distintos ciudadanos. Asimismo, vemos otras iniciativas que se han mantenido, como el proveer una educación para todos, en donde, dada la contingencia, pues se está distribuyendo este contenido en nuevas plataformas. Entonces, ha sido una balanza que de alguna manera algún gasto se ha recuperado, pero no como habíamos esperado al inicio del año. Esto atribuye un impacto importante de la industria porque nosotros esperamos que el gobierno tuviese un peso alrededor del 18% y hoy vemos que el gobierno va a tener un peso absoluto del 12%, es decir, 6 puntos porcentuales por debajo de lo que habíamos esperado. Edgar, y digamos con pues el tema del COVID-19 que seguramente va a prevalecer con nosotros el resto del año, ¿qué tanto, qué tanto se modifica esta industria, el Internet, qué tanto se modifica con esta normalidad, nueva normalidad que vamos a vivir o que estamos ya viviendo? ¿Cómo lo ves? Pues va a haber un crecimiento importante del tráfico de los datos, de manera exponencial, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha acelerado, el comercio electrónico, y creo que independientemente regresemos a algún tipo de normalidad, va a prevalecer aquellos que prefieran pagar los servicios en línea, que cuando hoy en día lo están descubriendo, pagar el agua, pagar la luz, pagar el teléfono, pagar cualquier cantidad de servicios que hoy se vieron obligados a hacerlo, lo van a mantener de esa manera. También estamos viendo cómo las personas están cambiando los patrones de búsqueda de productos en el comercio electrónico, en las distintas plataformas, ¿no? Y otro punto más importante es cómo se está acelerando el intercambio de datos de dispositivos que no tienen una intervención humana. El regresar a esta nueva normalidad va a exigir que para asegurar y resguardar el bienestar y la salud de las personas, que haya muchas cámaras inteligentes que midan nuestra temperatura, que midan la distancia, que midan nuestros recorridos, y así como esas van a estar interconectadas, vemos que hacia los siguientes 3 años, la información que fluya alrededor de estos productos de IoT interconectados se va a quintuplicar en los siguientes 3 años. Pues muchas gracias, Edgar, te agradezco mucho. Lástima, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Edgar, te agradezco mucho, como siempre, pues el que nos hayas permitido adentrarnos a este tema tan importante como es la tecnología de la información y el Internet. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Alberto, gusto verte. Bueno, y él es Edgar Fierro, él es el director de esta firma de consultoría global IDC.
En definitiva, la pandemia del COVID-19 ha modificado los escenarios de todos los rubros de actividad económica. También el de la tecnología de información se ha visto impactado, aunque con sus claros oscuros. Obviamente, con una economía colapsada, incluso los segmentos ganadores van a tener dificultades. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.